Madre mía, gente. ¿Se imaginan que Demet Özdemir soltara esto? Que el amor es como el don más grande de la vida. Yo alucino, de verdad. Pensábamos que íbamos a hablar de su último proyecto, de si se casa o no, de las típicas cosas, ¿no? Pero no, ella va y suelta esta bomba filosófica. Nadie se lo esperaba. A ver, para ser honestos, cuando te enteras de algo así, lo primero que piensas es, ¿en serio? ¿De dónde ha sacado esto? Porque Demet siempre ha sido de las que va a lo suyo, muy reservada con su vida privada, y de repente ¡zas! Una reflexión así de profunda. Me da la sensación de que ha pasado por alguna experiencia que la ha marcado mucho, ¿me entendéis? Algo que la ha hecho ver la vida desde otra perspectiva. Porque no es solo una frase bonita, ¿eh? Cuando dice el amor, el don que mueve la vida, está diciendo que todo lo que hacemos, las decisiones que tomamos, los proyectos que emprendemos, en el fondo, están movidos por el amor. Puede ser amor a uno mismo, amor a la familia, amor a la profesión, o sí, el amor romántico. Pero ella lo plantea como la fuerza motriz principal. Y yo, mira, empiezo a darle vueltas y sí, tiene sentido. A mí me huele a que detrás de estas palabras hay una evolución personal importante. Quizás ha tenido algún desengaño, o quizás ha encontrado una relación que la ha hecho replantearse todo. Ojo que yo no tengo ni idea de su vida personal ahora mismo, esto es salseo libre. Pero si analizamos el momento, ella está en la cima de su carrera, tiene proyectos, tiene seguidores, ¿qué más le puede faltar para llegar a esta conclusión? Pues precisamente eso, esa chispa, esa motivación que viene del corazón. Lo que yo creo que está pasando es que Demet se está permitiendo ser vulnerable y compartir una parte de ella que antes guardaba bajo 7 llaves. Ya no se trata de ser la estrella perfecta, la que siempre tiene todo bajo control. Ahora parece que nos quiere enseñar que, como a todos, sus motores son las emociones, los sentimientos. Y el amor, en su forma más pura, es una de las emociones más poderosas que existen. Muchos dicen que esto es solo para dar que hablar, para generar intriga antes de algún anuncio importante. Y sí, debe ser una estrategia de marketing, no digo que no. Pero yo, para ser sincera, prefiero pensar que es algo más genuino. Me gusta pensar que una figura pública tan admirada se atreva a hablar de estos temas, que nos recuerde lo importante que es el amor en todas sus facetas. Porque al final, ¿qué nos queda si no tenemos amor en nuestras vidas? Imagínate el impacto que esto puede tener en sus fans. Gente que la sigue por su belleza, por su talento, pero que ahora quizás la empiezan a ver como una persona real, con sus propias reflexiones y sus propias luchas internas. Es un acercamiento muy interesante. Y la forma en que lo ha dicho, sin rodeos, directo al grano. El amor, el don que mueve la vida. Te deja pensando, ¿verdad? Te hace parar y decir, oye, pues tiene razón. Porque sí, cuando estamos enamorados, cuando sentimos ese cariño por alguien, por algo, sacamos fuerzas de donde sea. Movemos montañas, ¿no? Así que mi teoría es que Demet Özdemir está en un momento de plenitud personal, donde ha comprendido que el amor, en su acepción más amplia, es lo que realmente da sentido a todo. No es solo pasión, no es solo romance, es esa conexión profunda que nos impulsa a seguir adelante, a ser mejores personas. Y a mí me encanta que las celebrities se atrevan a compartir estas cosas. Rompen un poco esa barrera de la perfección artificial y nos muestran su lado más humano. Y eso, para mí, es lo que genera una conexión real con el público. Pero cuéntenme ustedes, ¿qué piensan de esto? ¿Creen que Demet Özdemir realmente ha descubierto el secreto de la vida con esta frase, o es solo una estrategia para mantenernos enganchados?